Bien, vamos a hablar, no solamente esta charla se ha enfocado en el tema de la sífilis en sí, en el embarazo, sino que vamos a hablar un poquito de la terminología que se debe utilizar y qué es cada una en este caso, porque ya sabemos cuándo es una sífilis positiva, sabemos cómo es el tratamiento, sabemos qué debemos hacer, dónde debemos remitir el paciente, cuál es el tratamiento que se hace, pero muchas veces no sabemos alguna terminología epidemiológica que tenemos que manejar las obstetras, ¿sí? Hablamos de caso de sífilis gestacional, en este caso, a toda mujer puérpera gestante o un aborto reciente que tenga al menos una prueba no treponémica, que es la BDRL, o la regina plasmática rápida, que eso significa RPR. Tiene que dar positiva con títulos iguales o mayores a 1 en 8 diluciones o en menos diluciones en 1 en 2 o en 1 en 4, siempre y cuando tenga una prueba treponémica de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes o la TPH, que es el ensayo de hemaglutinación de treponema pálido. El siguiente. La siguiente. Bueno, caso compatible sífilis congénita. Hablamos de este caso en este sentido a todo producto de la gestación, aborto, mortinato, nacido vivo de madre con sífilis gestacional sin tratamiento o un tratamiento inadecuado, independientemente de que el producto presente unos signos de la enfermedad y del resultado de las pruebas no treponémicas. Es un caso confirmado por nexo epidemiológico. ¿Sí? La siguiente. Caso probable de sífilis congénita. ¿A qué llamamos a esto? A todo el producto de la gestación, aborto, mortinato o nacido vivo de madre con sífilis gestacional sin tratamiento o un tratamiento inadecuado, independientemente de que el producto presente unos signos de enfermedad y de resultados de pruebas no treponémicas. Es un caso confirmado por nexo epidemiológico. La siguiente. Están yendo hacia atrás, me parece, ¿o no? No, estamos. Caso confirmado de sífilis congénita. Hablamos de un caso confirmado de sífilis congénita, aquellos niños con una prueba no treponémica o treponémica positiva, con BLRL o FTA, o pruebas de TP positivas o con manifestaciones clínicas de la sífilis congénita, y quien resultó positivo por una FTA o IgM que se identificó el treponema pálido por campo oscuro. Estas lesiones también se dan por inmunofluorescencia de cordón umbilical, placenta o una necropsia. La siguiente. La tasa de incidencia de sífilis congénita. Hablamos de esto cuando tenemos un número de casos con un diagnóstico nuevo de sífilis congénita por cada 10.000 nacidos vivos registrados. La siguiente. Hablamos de contacto cuando tenemos un compañero o compañeros sexuales de la gestante con una prueba no treponémica positiva o datos clínicos sugestivos de sífilis adquirida. A eso lo llamamos contacto. La siguiente. Las pruebas no treponémicas. Estas pruebas no treponémicas incluyen a las pruebas de floculación, las de CAM, las de Massini y de Klein, que esos no se utilizan aquí, la prueba rápida de reagina, que es la RPR, y la más comúnmente es la utilizada es la BDRL. Esta que demuestra la presencia de esa reagina efectuando diluciones hasta observar la última muestra en el que exista floculación visible, y la interpretación de a veces de la BRL puede dar falsos positivos, sobre todo porque hay infecciones, por ejemplo, que pueden ser como reacciones cruzadas, ¿está? Por ejemplo, infecciones virales, bacterianas, trepanomatosis o aquellas no sifilíticas que son el lupus, paludismo, endocarditis, lepra, mieloma, cáncer, mononucleosis infecciosa, colágenopatías, tuberculosis y el abuso de drogas. Esta prueba se realiza en sangre, pero también se puede realizar en líquido cefalorraquídeo.
denotándose en este sentido la neurosífilis, y si es reactiva, particularmente si la titulación es mayor a 1 en 8. La siguiente. Las pruebas treponémicas son aquellas que se detectan anticuerpos específicos dirigidos contra antígenos del treponema pallidum. Estas pruebas requieren laboratorio de referencia personal adiestrado y su realización es compleja. Son conocidas como pruebas confirmatorias y las más comunes son, en el medio son las de anticuerpos absorbidos fluorescentes y aquellas que son la TPHA, que es el ensayo de hemaglutinación de treponema pallidum, o el ELISA. La siguiente. Aquí tenemos las diferentes clasificaciones de la sífilis. Tenemos sífilis infecciosa temprana, por ejemplo, por el tiempo de exposición y la clasificación. De 9 a 90 días hablamos de una sífilis primaria. De 6 semanas o a 6 meses, que son entre las 4 o 8 semanas después de la lesión primaria, hablamos de una sífilis secundaria. Menos de 2 años, latente temprana. Y después tenemos la sífilis tardía. Más de 2 años, sífilis latente. De 3 a 20 años tenemos la terciaria, en la cual hay estas lesiones. Tenemos la sífilis gumatosus, que son lesiones que se encuentran a nivel de piel, como necrosadas y curadas, sin que el paciente o la embarazada se haya dado cuenta que haya tenido sífilis. Se curan por sí solas porque no son lesiones no dolorosas y quedan como esas lesiones necrosadas oscuras en la piel. También tenemos la sífilis cardiovascular, que el mayor consulta puede deberse a problemas cardiovasculares como arteritis, y a veces hay como una especie de el problema cardíaco más frecuente que se da es una arritmia cardíaca, y eso hay que mirar y que estudiar que el paciente no haya tenido una sífilis, ¿sí? Y después la neurosífilis, ¿está? ¿Cómo se manifiesta la neurosífilis? La neurosífilis se manifiesta con problemas de agudeza visual y problemas de trastornos del sensorio, como así también problemas en la deambulación. Hay problemas al caminar, hay personas que tienen ese problema y nunca se enteraron de que tuvieron sífilis. También tenemos la sífilis congénita, que es desde el nacimiento a los 2 años de edad, que es la sífilis congénita temprana, y después tenemos la sífilis de más de los 2 años, la sífilis congénita tardía. La siguiente. Hablamos de sífilis gestacional, cuando toda mujer embarazada se le debe realizar la prueba de BDRL, RPR o inmunofluorescencia por treponema pallidum durante la primera visita prenatal, independientemente del trimestre de gestación y posterior al parto. Por eso, el personal de salud no solo debe dar de alta a ninguna mujer posterior al parto sin que se le haya realizado la prueba de BRL, RPR y su seguimiento. En este sentido, nosotros como obstetras tenemos que tener más el sentido de la prevención, porque debemos ver desde el punto de vista de preconcepcional ya, cuando le estamos tratando a la paciente en salud reproductiva, de pedir serologías, que no tiene nada de malo, porque siempre hay que pedir a la paciente y a la pareja. Así como se hace el control ginecológico de un exudado, un Papa Nicolau, siempre hay que pedir serología al paciente que está bajo programa de salud reproductiva. Y más si está buscando un embarazo, lo ideal sería que se haga un estudio antes, y si ya se encuentra con el embarazo, se le pide al paciente 1 por trimestre una serología, y también a la pareja. La siguiente. Hablamos de los esquemas de tratamiento que son propuestos por la CDC, la OMS. Todos sabemos que el único tratamiento efectivo desde que se descubrió la penicilina es la penicilina benzatínica.
que se coloca en el caso de que sea posible clasificar el estadio de la enfermedad en la gestante. Se recomienda aplicar 3 dosis con un intervalo de 1 semanal. ¿Está? Es el único tratamiento efectivo hasta el momento y barato para la sífilis. La siguiente. Hablamos de seguimiento. Bueno, para mantener un seguimiento cuidadoso acerca de la aplicación del medicamento, se recomienda registrar, como siempre se dice, en la historia clínica o nota médica del paciente, las dosis aplicadas con la fecha respectiva, respetando la aplicación de una vez a la semana, con el registro de enfermería de que se aplicó la dosis, y es conveniente que esto sea supervisado y se haga dentro de las actividades del programa de infecciones de transmisión sexual, o como yo les decía ahora o hace un rato, dentro del programa de salud sexual y reproductiva. Es importante hacer ese control previo al embarazo, y ya cuando la mujer está embarazada, obviamente en cada trimestre se pide serología. Si el tiempo entre cada dosis es mayor a 10 días o 14, se debe iniciar el esquema. Esto les debe quedar bien grabado. La paciente que pierde la oportunidad, así sea de un día posterior a la colocación, que tiene que ser una aplicación de una vez a la semana, el esquema se vuelve a repetir nuevamente. ¿Está? Si no completó, como les dije, pasó un día, sería el 8º día, se vuelve a repetir el esquema nuevamente, las 3 dosis. No es que se continúe, porque no se respetó el tiempo de una semana por dosis en cada aplicación. La siguiente. Bueno, el intervalo que hay entre el tratamiento materno y el parto debe tenerse en cuenta por lo siguiente. Los tratamientos tardíos pueden fallar y no pueden con esto prevenirse la sífilis congénita. Por ello, el tratamiento se debe realizar en las últimas 4 semanas del embarazo y se considera que no es adecuado para el feto. O sea, si nosotros detectamos una sífilis tardíamente, porque no tuvo control en los primeros trimestres o porque en el último trimestre se detectó o no se pidió a tiempo, y la última aplicación está dentro de las últimas 4 semanas previas al parto, se la considera sífilis congénita, colegas. ¿Está? No está completo el esquema porque no se completó el tiempo suficiente hasta el momento que desencadenó su parto. La siguiente. El diagnóstico y el tratamiento. Cuando el diagnóstico materno se establezca en el 3er trimestre, la madre debe ser tratada también con la penicilina, como está normatizado. Y como les decía, si la última dosis fue dentro de las 4 semanas previas al parto, se considera por criterio epidemiológico que al recién nacido es un caso de sífilis congénita y debe ser tratado como tal. La siguiente. Hablamos un poquito de alergias. A toda paciente que es alérgica a la penicilina se debe hacer el tratamiento de desensibilización. Hay 2 maneras de hacerlo. Hay una desensibilización por vía oral y por vía intravenosa. Hay que aplicar un esquema adecuado según su estadio y no se recomiendan otros tratamientos diferentes a la penicilina como la eritromicina, citromicina o ceftriaxona. Respecto de la desensibilización, no sé si la otra vez conversamos, no sé en qué charla estuvimos hablando sobre el tema de la aplicación de otros antibióticos y la manera de desensibilizar. Generalmente a veces las pacientes, por miedo a la aplicación de la penicilina, porque le tienen miedo al dolor y ese tipo de cuestiones, muchas veces las pacientes te mienten de que son alérgicos a la penicilina. Tengan en cuenta que todo paciente que en algún momento de su vida, y ustedes esto lo saben porque la mayoría de la población, la tendencia que tiene es a automedicarse, generalmente tienen un flemón, le duele el oído, tienen un flemón en la boca y ese tipo de cuestiones, se automedican generalmente con amoxicilina. Si en algún momento de la vida un paciente o una persona utilizó beta-lactámico, que en este caso estamos hablando de la amoxicilina,
este paciente no es alérgico a la penicilina, porque justamente la desensibilización se realiza con dosis pequeñas, de hasta el 30% como rebajada de beta-lactámicos para poder realizar la desensibilización. Lo mismo en el caso de cuando se haga por vía endovenosa, ¿está? Así que siempre es importante la anamnesis, preguntar si en algún momento utilizó o se automedicó o alguien le dio amoxicilina clavulánico, que son compuestos y que son beta-lactámicos. Ese paciente no es alérgico a la penicilina, ¿está? Porque una leve dosis de beta-lactámico nos hace dar cuenta de que sí, ese paciente es alérgico a la penicilina. Y la forma de desensibilizar, como recién les estaba comentando, es por vía oral o por vía intravenosa, en dosis de hasta el 30% menos, y se va duplicando. Y esta desensibilización, que es lo que tienen que tener ustedes como dato, siempre se hace en un medio hospitalario, ¿está? Nunca se debe hacer la desensibilización en otro medio que no sea el hospital, ¿está? Porque están los medios como por si tiene el paciente un shock anafiláctico, se pueda resolver el caso. Así que hablamos de la desensibilización. La única manera de desensibilizar es pequeñas dosis de o penicilina o beta-lactámicos vía oral o intravenoso, y esa es la manera de desensibilizar a un paciente para poder recibir la penicilina. No hay otro tratamiento que no sea la penicilina, así como recién les comentaba. La siguiente. El control y seguimiento. Bueno, es altamente recomendable que el control serológico se pueda realizar dentro de los 3, 6 y 12 meses de haber terminado el tratamiento. Siempre debe tener un tratamiento y un seguimiento, por lo cual siempre es importante tener bien ubicada la paciente, porque este no es un problema solamente de salud pública, es un problema epidemiológico, colegas. Entonces, hay que tener siempre registrado a la persona, al paciente, y hay que tener registrado las parejas sexuales que tengan, porque no solamente puede ser uno, como hablábamos hoy del tema de contactos, no solamente puede ser un contacto sexual, sino varios contactos sexuales. Por eso la importancia de la prevención y la buena consejería al momento de recibir una paciente embarazada con una enfermedad como la sífilis. La siguiente. Bueno, así toda embarazada, serología reactiva durante la gestación, sin importar los títulos, debe tener un control mensual en su consulta prenatal, con el propósito de detectar la reinfección o una reactivación de la enfermedad, que se evidencia por un aumento de títulos hasta 4 veces respecto del título basal. Hay un dato muy importante. Al aplicarse la penicilina, habla la evidencia científica que muchas veces al aplicar la penicilina a veces puede duplicar las diluciones o puede duplicar las unidades reactivas. Esto se debe a la aplicación misma de la penicilina, pero no debe pasar de la duplicación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo recibo un paciente con o unidades reactivas o como hablábamos, como se puede hablar también en el sentido de la titulación que tiene la infección como la sífilis, muchas veces no debe aumentar el doble de las titulaciones. Por ejemplo, si tenemos 1 en 8, se tendrían que duplicar a 1 en 32 o más, ¿está? Para que se hable de que esta paciente se reinfectó. Por eso es importante no solamente la aplicación de la penicilina, sino también las conductas sexuales, enseñarle al paciente que tiene que cuidarse con métodos de barrera o preservativos, ¿está? Siempre es importante eso, por eso es importante anotarlo en la historia clínica y refrescarle al paciente que no es solamente la curación en este sentido de la enfermedad, sino también que deben cuidar ciertas conductas sexuales con el método de métodos de barrera como son los preservativos. La siguiente.
Hablamos del manejo de los contactos, debemos evitar la reinfección, detener la cadena de transmisión, obedecer a la captación, manejo y seguimiento de esos contactos sexuales, que es lo que recién yo les acabo de decir. La siguiente. En cualquier contacto sexual que no pueda hacerse la serología inmediatamente o en quien no pueda hacerse el seguimiento, debe indicarse el tratamiento. Esto hace pensar, por ejemplo, a un paciente que viene, que a veces hay en las consultas generalmente viene la mujer, viene sola a la consulta. Entonces es importante, si la paciente no tiene la manera de que su pareja no se quiera hacer la serología, directamente mandarle a aplicar la penicilina. No hay otra, no hay otra. Preguntarle bien a ella si está segura que es de esa pareja, por supuesto, que le avise y que se aplique la penicilina directamente. Hace varios años habíamos hecho una reunión que recuerdo yo con el neonatología, con gineco y con el servicio de ETS, habíamos llegado a un consenso de que toda paciente que la pareja no quiera hacerse o no tiene la posibilidad de hacerse la serología, directamente se le aplica sin necesidad de pedirle el laboratorio. Ahora, si ustedes tienen la posibilidad, que eso es lo que uno generalmente hace en la consulta obstétrica, en el control prenatal, de pedirle la serología, pues lo hacen. Recuerden lo siguiente, muchas de las veces pueden estar en periodo de ventana y no va a perjudicar que se le aplique una ampolla de penicilina a la pareja hasta volver a repetir una serología. No sé si me explico. Puede ser que la paciente esté infectada, aparezca, pero a la pareja le aparezca negativo. Entonces hay que esperar por ahí un tiempo, otra vez para volver a pedirle de un mes y medio, pero aplicarle la penicilina para cortar la cadena de infección y la utilización del preservativo, que esa es la recomendación que generalmente uno le hace al paciente. La siguiente. La siguiente. Bueno, hablamos que es frecuente encontrar que el resultado de la prueba no treponémica de la pareja no sea reactivo, como recién les estaba diciendo. Esto puede ser explicado por alguno de los siguientes hechos. La pareja actual no tiene sífilis y la mujer adquirió la enfermedad de un contacto distinto en el presente o en el pasado hasta 4 años atrás. La infección se encuentra en un periodo de incubación y aún no es capaz de generar una respuesta detectable por serología. Los anticuerpos detectados a través del BRL o RPR aparecen de 1 a 4 semanas después de la aparición del chancro. La siguiente. Estas son las siglas que hoy yo ya les hablé sobre la reagina plasmática rápida, hemaglutinación de treponema, absorción de anticuerpos treponémicos, ¿qué significa BRL? Que está en inglés. La prueba rápida de sífilis también, y la TPPA, que es el ensayo de aglutinación de partículas, que estos son todas pruebas, en realidad la FTA, TPPA, la PRS y la TPPA son pruebas directas porque son al treponema pálido. La siguiente. Otra de las causas también que podemos encontrar frecuentemente es que el compañero sexual de la mujer adquirió la enfermedad en el pasado y se transmitió a ella, pero ya se le curó, lo cual puede darse aún sin tratamiento. Sin embargo, se debe indagar si en alguna vez recibió penicilina u otro antibiótico efectivo contra el treponema. O también tenemos otra causa que se habla de un efecto prozona cuando ocurre que existen muchos anticuerpos circulantes que impiden la visualización de la reacción del anticuerpo antígeno base de las pruebas no treponémicas. O sea, por ahí puede ser como un falso positivo. La siguiente, por favor. Bueno, a nivel de la sífilis congénita tenemos hallazgos en el recién nacido con sífilis congénita temprana y tardía. Aparecen dentro de los primeros 2 años de vida y los otros posteriores a los 2 años de vida. Brote maculopapular, hepatoesplenomegalia, el compromiso óseo, periastitis o bandas metafisiarias,
hay rinorrea mucosanguinolenta, anormalidades hematológicas, tienen anemia, trombocitopenia, leucopenia, leucocitosis, hay prematurez, bajo peso, pericia patológica a expensas de la bilirrubina directa, neumonía intersticial alba, ¿sí? En la congénita tardía tenemos la aparición de los dientes de Hutchinson, que son dientes como filosos, así como puntiagudos. Eso es la característica de la sífilis congénita tardía. Las tibias en sable, nariz en silla de montar, como el tabique nasal achatadito, querantitis intersticial, que hay un compromiso del octavo par, hay retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, parálisis de los nervios craneanos y cicatrices periorificiales en la piel. La siguiente. Tenemos los signos de infección, ahí tenemos los chancros, las lesiones en piel, en el pene, en la boca, en las manos. La siguiente. En la uña, las uñas que son quebradizas con un color raro, en la piel como un eritema, en la planta de los pies también. La siguiente. En la sífilis secundaria también tenemos estas apariciones cutáneas, hay como una alopecia en el cuero cabelludo, falta de pelo o pelo ralo, eso es característica también de la sífilis secundaria. La siguiente. En la boca, todas esas afecciones que tienen a nivel de la boca, en la palma de las manos, en el cuerpo, en los recién nacidos también. La siguiente. Ahí tenemos nosotros en la planta de los pies y la palma todas las afecciones de la piel y las características del niño que tiene una sífilis congénita. La siguiente. Bueno, este es un cuadro en el cual hablamos del diagnóstico y manejo de la sífilis en el embarazo, que está bastante completo. Yo después se los voy a pasar bien. La siguiente. Entonces, para todo esto es importante recordar que la sífilis en el embarazo es aún un problema de salud pública en países en desarrollo. De esta manera es proveer intervenciones y cuidados prenatales oportunos. Hablamos de controles prenatales tempranos, el cribado prenatal, el cribado significa los laboratorios, ha demostrado disminuir la tasa de transmisión materno-fetal y los eventos adversos en el embarazo. Y más importante aún, registrar en la historia clínica y libreta sanitaria. Hay un seguimiento epidemiológico que debemos hacer, que hablamos de en el 3 meses, 6 meses y 12 meses, que eso es muy importante hacerlo, al seguimiento epidemiológico al paciente, a su pareja o a sus parejas sexuales. Eso hay que tener bien en cuenta para poder hacer nuestro trabajo realmente, si queremos prevenir y si queremos que la paciente realmente se cure de la sífilis. ¿Y cómo hacer este seguimiento? Bueno, la única forma es conocer a nuestra población, llevar un registro activo de la población y sobre todo en este caso, no solamente este registro, sino que debemos hacerle el tratamiento, colegas. Nosotros ahora, y les cuento a todos, les cuento a los médicos también que están en ETS, tenemos una nueva ley de ejercicio profesional y que nosotros las obstetras ahora podemos hacer la aplicación de los antibióticos. Tenemos un vademecum que lo tenemos que ampliar obviamente, pero tenemos un vademecum obstétrico en la cual están las infecciones de transmisión sexual, que nosotras podemos hacer ese tratamiento sin ningún tipo de problema y sin la firma y el sello que siempre nosotros, ese fue nuestro problema desde años en nuestro ejercicio profesional. Así que bueno, espero haber sido clara. ¿Cómo se van los casos y cómo es la enfermedad? Eso ya lo sabemos, el tratamiento ya lo sabemos. Lo que tenemos que tener en cuenta es la prevención, una buena consejería,
el tratamiento adecuadamente y el seguimiento epidemiológico sobre todo. Y el registro en la historia clínica y el registro en la libreta sanitaria, que es importante a la hora de la internación del paciente, porque en algunos casos se dan como tratamientos incompletos cuando no tienen, y bueno, cuando uno registra que realmente el paciente no tiene ningún otro contacto sexual, se lo toma de esa forma, que se hizo un tratamiento completo. Así que bueno, espero haber sido clara, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Celia. Gracias, doctor. Gracias, muy claro muy clara la presentación, muy concreta, realmente con esos inconvenientes, digamos, cotidianos que solemos tener en la atención, ¿no es cierto? Sobre todo en la atención de embarazadas, que siempre resulta en una población muy particular y en la cual en los servicios nos suelen los tiempos desesperar un poco, ¿no? Sí, Evidentemente siempre, por supuesto, en relación con que tenemos que, en realidad, trabajar sobre infecciones evitables es una gran responsabilidad de todos los niveles de atención, digamos, no solamente el primer nivel. Y en eso se nota, ¿no es cierto?, el compromiso sobre todo de esta atención en la trinchera, digamos, ¿no?, en el control de embarazo. Y nosotros tenemos una tasa, esto lo comento, después ya vamos a pasar a la presentación del doctor Greenberg. Nosotros tenemos una cuestión con las tasas de sífilis congénita, que si uno revisa la estadística nacional, habitualmente estamos siempre bastante, por lo menos 2 o 3 veces en valores más altos que el nivel nacional, ¿no? No solamente nosotros, sino también todo el nordeste argentino. De todas maneras, esto lo quiero comentar, se está haciendo un trabajo conjuntamente con la maternidad del hospital. Hay que recordar que la maternidad de Perrando es una de las más grandes, digamos, en la cuestión de que la mayor cantidad de partos se producen en esa maternidad y en la de Saspeña. Por lo tanto, la cantidad, digamos, de casos o de situaciones que uno puede evaluarse es muy importante. Decía, conjuntamente con la maternidad y la residencia de epidemiología se está trabajando, digamos, sobre tratar de determinar realmente cuál es la tasa más aproximada de sífilis congénita en nuestra provincia, digamos. Con respecto a las preguntas, lo que vamos a tratar de hacer, si es que no tenemos tiempo de contestarlas y todo lo demás, es subirla después a un documento de Google o alguna de esas herramientas, como para que todos puedan volver a mirar no solamente la clase de hoy, que les comento que se graba y después se la sube a un canal de YouTube del programa provincial, así que uno la puede volver a ver, o simplemente las personas que no han podido acceder porque sabemos que Zoom tiene un límite, digamos, en la cantidad de personas para las reuniones virtuales. Así que también vamos a poner a disposición esta lista de preguntas contestadas, digamos, también para que ayude, digamos. Obviamente las preguntas muchas veces son las que nos definen algunas situaciones. Bueno, Ezequiel, no sé si estamos contigo. gracias, doctor. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bien, Ezequiel. Bueno. ¿Empiezo nomás? Sí, por supuesto. Tenés que pasar una presentación, ¿no? Ahí está. Sí. Ah, bien, buenísimo, ya está. Bueno. Me llamo Ezequiel Greenberg, soy bioquímico del servicio de serología en el laboratorio central y vamos a hablar un poco del diagnóstico de laboratorio de sífilis y de las pruebas que tenemos a disposición. De la parte clínica ya se estuvo hablando en la charla anterior, así que esa parte no la voy a tocar. ¿Sí?
Bueno, como métodos de diagnóstico tenemos los métodos directos, que son los que detectan específicamente a la bacteria, el treponema, la microscopía de campo oscuro y métodos moleculares como la PCR. En cambio, los métodos indirectos son los que ponen en evidencia la infección a través de la presencia de anticuerpos. Tenemos pruebas no treponémicas como la DRL y la USR. Se dice que son no treponémicas porque justamente detectan anticuerpos que no son específicos del treponema, sino que son producto de la infección o de la lesión que produce la bacteria en el organismo. Estas pruebas son las que van a ser utilizadas para hacer el seguimiento del tratamiento. Las otras pruebas que tenemos son las pruebas treponémicas, como la TPPA, FTA o semia o quimiluminiscencia, que son específicas de la infección por el treponema y nos van a confirmar la sífilis en el caso de tener una prueba no treponémica positiva. Bueno, un poco la microscopía de campo oscuro. Podemos hacer observación directa de las espiroquetas en la lesión. Nos da un diagnóstico de certeza. O sea, si estamos viendo las espiroquetas en la lesión, no necesitamos hacer ninguna otra prueba porque eso ya es evidencia de la infección. Y se puede realizar en la consulta con el paciente presente. Nosotros cuando, por ejemplo, si una mujer embarazada va a hacerse un exudado de control por su embarazo, si al momento de hacer el exudado nosotros ya vemos las lesiones, podemos hacer la toma de muestra para un campo oscuro sin necesidad de estar esperando una orden médica o que nos hagan un pedido las obstetras. Esa es la ventaja que tiene esta metodología. La desventaja es que necesitamos un operador entrenado para la visualización y un equipamiento medianamente especializado. No es algo que se haga en cualquier laboratorio de rutina. Y no se puede realizar en lesiones orales porque en la mucosa bucal tenemos espiroquetas que son saprófitas y como esto es una observación visual, no las podemos distinguir a esas espiroquetas de las del treponema. Y esa sería la forma de visualización en el computer. Ahora, para el diagnóstico serológico tenemos dos algoritmos de trabajo. El algoritmo tradicional, que es el que están acostumbrados la mayoría de los lugares de trabajo, que la prueba inicial es la DRL o las pruebas no treponémicas. El algoritmo inverso, que es el que nosotros empezamos a implementar desde el año pasado, acá en el laboratorio central, donde la prueba inicial es una prueba treponémica. Bueno, el algoritmo tradicional empieza con una prueba no treponémica como la DRL y se la clasifica en una prueba reactiva o una prueba no reactiva. Si la prueba da no reactiva, se descarta, en la mayoría de los casos se puede descartar una infección por sífilis a menos que haya clínica compatible. ¿Cuáles son los casos, los motivos por los que nos puede dar una prueba no treponémica no reactiva, pero que el paciente sí tenga una infección por sífilis? En casos de sífilis primaria, porque en una infección muy reciente, los anticuerpos no treponémicos todavía no se positivizan. Entonces, si el paciente tiene muy poco tiempo de infección, se puede hacer una serología y le va a dar negativa. O en los casos de sífilis latente tardía o sífilis terciaria, donde pasado un tiempo de la progresión de la enfermedad, también disminuyen los títulos de los anticuerpos no treponémicos y nos puede llegar a dar un falso negativo. Por el otro lado, si la prueba no treponémica nos da reactiva, se pasa a la titulación de la prueba no treponémica
que eso es algo que el laboratorio siempre lo tiene que realizar sin estar esperando un pedido de orden médica para hacer la titulación, y en los casos en los que se dispone, se procede a treponémica. Si esta prueba treponémica da negativa, estamos hablando de un falso positivo para la prueba no treponémica. O si tenemos una prueba treponémica positiva, se confirma una sífilis que puede ser actual o pasada, dependiendo del título que nos dé la prueba no treponémica. Siempre es importante, como son enfermedades de transmisión sexual, si tenemos una prueba positiva, hacer el asesoramiento para realizarle las pruebas a la pareja sexual del paciente. Si no se quiere realizar las pruebas, por lo menos que inicie el tratamiento. ¿Qué ventajas tiene este algoritmo? El costo es bajo, o sea, nos permite trabajar en laboratorios de baja complejidad, y debido a que no se necesita un laboratorio con una alta complejidad, facilita el acceso de estas pruebas al primer nivel de atención. En un centro de salud con muy poco equipamiento se pueden realizar estas pruebas, y lo que estamos haciendo es facilitar el acceso del diagnóstico a la población. Las desventajas es que es operador dependiente, necesitamos un operador entrenado. Es laborioso cuando se trabaja con un gran volumen de muestras, es el caso de la forma de trabajo que nosotros tenemos acá en el laboratorio central, y tiene baja sensibilidad en casos de sífilis primaria y latente tardía terciaria, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. En esos casos, con una prueba no treponémica, o sea, con el algoritmo tradicional, podemos llegar a no detectar estos casos. Siempre que haya una sospecha clínica de una infección por sífilis, o que haya, por ejemplo, en un control se ve el chancro del paciente, pero todavía pasó muy poco tiempo y no llegan a positivizarse los anticuerpos, tenemos que repetir las pruebas de serología de 2 a 4 semanas después, para asegurarnos de que no estamos ante alguno de estos casos. Bueno, esto ya se lo venía diciendo. El laboratorio tiene que titular la prueba no treponémica siempre y cuando esté reactiva, sin necesidad de estar esperando la orden médica. Siempre que sea posible, se debe realizar una prueba treponémica ante una prueba no treponémica reactiva y que no tenga antecedentes de sífilis conocido. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los anticuerpos treponémicos perduran para toda la vida. O sea que si nosotros tenemos un antecedente de que el paciente tuvo sífilis en algún momento, no hay necesidad de hacer una prueba treponémica porque siempre va a ser positiva. En cambio, la prueba no treponémica es la que puede llegar a negativizarse cuando se hace un tratamiento adecuado. Por lo tanto, es la que se utiliza para el seguimiento de la enfermedad. Y ante una fuerte sospecha de una sífilis reciente por química compatible, por ejemplo, se puede realizar el pedido de una prueba no treponémica y una prueba treponémica en conjunto. ¿Por qué? Porque los anticuerpos treponémicos pueden llegar a positivizar antes de que positivicen los anticuerpos no treponémicos. Por lo tanto, en una infección reciente podemos llegar a tener una prueba treponémica positiva con una prueba no treponémica como la DRT no reactiva. Para la interpretación de las pruebas no treponémicas, una diferencia de una dilución entre dos determinaciones no es una diferencia significativa en el título de la DRT. Esta diferencia, por ejemplo, entre 2 unidades reactivas o 2 DILs a 4 unidades reactivas o 4 DILs, se dice que es una diferencia inherente a la técnica. O sea que no, en este caso, por ejemplo, un aumento de título de 2 unidades reactivas a 4
no nos está diciendo que el paciente sufrió una reinfección, sino que es una variación que es propia de la técnica y es esperable. No quiere decir que se produzca en todos los casos. Un paciente que se haga un control de BRL puede tener 2 unidades o 4 unidades en distintas determinaciones, pero si se ve una variación de 2 a 4, por ejemplo, no quiere decir que sea una reinfección, sino que es una variación propia de la técnica. En cambio, si hay diferencia de 2 diluciones o un cambio de 4 veces en el título entre 2 determinaciones, sí se considera una diferencia significativa. Por ejemplo, si el paciente tenía 4 unidades reactivas y aumentó a 16, estamos hablando de una reinfección. Por el contrario, si tenía 64 unidades reactivas y baja hasta 16, en ese caso podemos hablar de que el tratamiento está siendo efectivo. Hago la aclaración de la diferencia entre diluciones y título. Nosotros cuando hacemos la prueba en el laboratorio, la muestra de cera del paciente se diluye para poder titularlo. Y estas diluciones son diluciones seriadas, ¿sí? Uno tiene una muestra pura. La primera dilución que se hace es una dilución al medio, o sea, con un título de 2. La siguiente dilución es de vuelta una dilución al medio, o sea que pasamos de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16. Por eso tienen esos números las pruebas macroeconómicas. Cuando hablamos de 2 diluciones, estamos hablando, por ejemplo, de una dilución al medio, la siguiente dilución es al cuarto, la siguiente dilución es 1 al 8. Esas son 2 diluciones. O si uno está interpretando el título del resultado, de 2 a 8 se multiplica por 4. Por eso hablamos de 2 diluciones o un cambio de 4 veces del título de la determinación. Ahora, para hablar un poco del algoritmo inverso, que es el que estamos implementando nosotros acá, en este algoritmo se empieza con una prueba treponémica, ¿sí? La prueba treponémica no tiene valor, solamente se clasifica como positiva o negativa. Si la prueba treponémica da negativa, se puede descartar sífilis, excepto en casos de sífilis primaria reciente, que era lo que les decía al principio. Si la infección es muy reciente, nosotros todavía no vamos a tener anticuerpos positivos en sangre. Por lo tanto, si hay una alta sospecha de que el paciente se contagió de sífilis, lo ideal sería repetir esta prueba de 2 a 4 semanas después. La ventaja que tiene la prueba treponémica es que en los casos de sífilis latente tardía o sífilis terciaria, donde la prueba no treponémica nos podría llegar a dar negativa, en este caso nos va a dar positiva. Así que esos casos los podemos salvar. Bueno, si la prueba treponémica da positiva, se procede a cargar una prueba no treponémica. Y esta prueba no treponémica, como ya sabemos, la clasificamos en reactiva o no reactiva. Si la prueba no treponémica da reactiva, se procede a la cuantificación y se informa el título de la prueba no treponémica con la prueba treponémica positiva. En cambio, si la prueba no treponémica da negativa o no reactiva, en ese caso tenemos una incompatibilidad de pruebas. Por lo tanto, por discordancia, se procede a realizar una prueba treponémica distinta a la primera prueba que se utilizó. Por lo general, la prueba treponémica que se utiliza en este caso es la TPPA, que es la que nosotros en el laboratorio consideramos como nuestra prueba de referencia. La prueba treponémica inicial, en nuestro caso, es por quimioluminiscencia porque tenemos el equipo para hacerlo y nos da la posibilidad de automatizar la prueba. Entonces, se realiza una prueba treponémica distinta a la primera. Si esa prueba treponémica da negativa, se trata de un falso positivo de la primera prueba treponémica realizada y se descarta el caso.
En cambio, si da positiva, se confirma la sífilis. ¿Qué ventajas tiene este algoritmo de trabajo? Que nos posibilita automatizar las pruebas, por lo tanto es mucho más fácil trabajar con un número elevado de muestras y detecta casos que se perderían con el algoritmo tradicional, como ya les dije, en el caso de sífilis latente tardía o sífilis terciaria. Con este algoritmo los podemos detectar, pero con el algoritmo tradicional los podemos llegar a perder. Pero la desventaja es el mayor costo que posee y la necesidad de equipamiento especial. Por lo tanto, solamente los laboratorios de alta complejidad pueden llegar a realizar este algoritmo. Para la interpretación de los resultados, nosotros en el laboratorio central informamos un valor de la quimioluminiscencia, ¿sí? El valor de corte para la quimioluminiscencia es de 1, o sea, valores menores a 1 se interpretan como negativos, valores mayores o iguales a 1 se toman como positivos. Aunque esta prueba se informa con un valor numérico, la interpretación sigue siendo cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el valor numérico que se esté informando, la prueba se tiene que tomar como positiva o negativa. No tienen que guiarse por el valor de la prueba treponémica para evaluar nada. O sea, ese valor no les va a estar diciendo si el paciente se reinfectó o si no se reinfectó, si está haciendo el tratamiento o no está haciendo el tratamiento. Realmente sirve para interpretar como positivo o negativo. Bueno, eso es lo que les venía diciendo recién, que no se deben comparar los resultados numéricos de la quimioluminiscencia para evaluar la infección futura. Para evaluar el tratamiento se sigue utilizando el título de la prueba treponémica, o sea, la DRL. Ahora, les puse algunos ejemplos de resultados de laboratorio para ver cómo los interpretan. Si alguien quiere habilitar sus micrófonos para ver cómo interpretan esto. En el primer caso tenemos una prueba treponémica de 0,06, como dijimos, el valor de corte es 1, por lo tanto, esto se interpreta como negativo. En este caso, la prueba no treponémica no corresponde realizarla porque tenemos una prueba treponémica negativa. Lo mismo, no hace falta realizar una segunda prueba treponémica. Valores previos no necesitamos. ¿Y esto cómo lo interpretamos? La interpretación sería que el paciente no tiene infección, ¿sí? Sí. Porque la prueba treponémica es negativa. En cambio, en este paciente tenemos una prueba treponémica de 25, una prueba no treponémica de 128 unidades reactivas. Como habíamos visto en el algoritmo, no se necesita realizar una tercera prueba en este caso. Y tampoco tenemos datos de antecedentes del paciente. ¿Cómo se interpretaría esta prueba? Positivo. Exactamente. Este es un paciente que está cursando la infección. Podemos inferir que es una infección reciente por el título de la DRL. Y este paciente tiene una prueba treponémica de 16, una prueba no treponémica de 4 unidades reactivas. La prueba treponémica secundaria no necesitamos realizarla. Y tenemos valores previos del paciente. Quimioluminiscencia de 12 con la misma DRL de 4 unidades reactivas. ¿Cómo se interpreta esto? En este caso podemos decir que la infección es una infección pasada o que ya está tratada, porque los títulos de la DRL son los mismos. Recuerden que nosotros
para evaluar el tratamiento nos guiamos por el título de la DRL, sin importar de que el valor de la quimioluminiscencia haya variado. Que antes tenía 12 y ahora tiene 16, eso no nos está diciendo nada, solamente tenemos que interpretar que la prueba es positiva. En este caso tenemos una prueba treponémica positiva de 13, una prueba no treponémica no reactiva. Por discordancia se realiza una segunda prueba treponémica que nos da positiva. Valores previos sin datos. En este caso, ¿cómo podemos interpretar? ¿Una cicatriz sería? Sí, puede ser una infección pasada tratada, o puede ser una infección muy reciente también, porque tenemos pruebas treponémicas positivas con una prueba no treponémica negativa. En este caso lo que habría que hacer es evaluar antecedentes del paciente, si ya tuvo tratamiento para sífilis, por ejemplo, o si tuvo muy recientemente algún contacto de riesgo. Entonces, con la anamnesis del paciente, con los antecedentes, podemos diferenciar pasada y tratada o una infección reciente. En este caso tenemos una prueba treponémica de 6, que sería positiva, una prueba no treponémica negativa, por discordancia se realiza una segunda prueba treponémica que nos da negativa, sin antecedentes del paciente. ¿Cómo podemos interpretarla? Reciente, que todavía no le da, tiene la treponémica valores chiquititos y la no treponémica todavía no le da reactiva porque es reciente la infección, ¿puede ser? Podría ser, pero si fuera una infección reciente, la segunda prueba treponémica nos tiene que dar positiva, porque son los mismos anticuerpos. O sea, el método es distinto, pero la clase de anticuerpos es la misma. Así que si fuera una infección muy reciente, ambas pruebas deberían dar positivas. Claro. Reciente, una cicatriz. En este caso se interpreta como un falso positivo de la primera prueba treponémica. Por eso en el algoritmo se confirman los casos positivos en caso de discordancia entre pruebas con un segundo anticuerpo treponémico, o sea, una segunda prueba treponémica. En realidad, este caso ustedes no lo deberían tener en la consulta porque nosotros en el laboratorio, al realizar las tres pruebas, o sea, la prueba treponémica por quimioluminiscencia, la prueba no treponémica y la prueba treponémica por TPPA, al tener estos resultados nosotros no le vamos a informar el valor del CENIA porque puede llegar a confundir. O sea, nosotros en el informe solamente vamos a poner una DRL no reactiva con una prueba treponémica negativa. Pero les sirve a ustedes para saber, en el caso de que el informe sea de otro laboratorio, cómo interpretar. En este caso es un falso positivo de la prueba treponémica, de la primera prueba que se utilizó. Acá tenemos una prueba treponémica positiva de 12, una prueba no treponémica positiva de 8 unidades reactivas, no corresponde realizar una segunda prueba treponémica, y tenemos antecedentes del paciente de una prueba treponémica de 11 y una DRL de 4. ¿Este sería un fallo en el tratamiento? No, Si porque tiene, eso, bueno, justo quería decir que si tiene infección con 10 de 8, no debería bajar 2 veces para ser considerado como un tratamiento efectivo. No debe claro, variar 2 en veces. en este caso la variación es de un título solamente, de una dilución de 4 a 8. Esto era lo que les decía, que es la variación inherente a la prueba no treponémica.
O sea, esta variación de títulos no se considera significativa. De 4 a 8 o de 4 a 2 se considera que es una variación que puede llegar a ser solamente por la técnica y no habría que seguir estudiando el caso. Si la variación de títulos hubiera sido diferente, por ejemplo, si tenía como valor previo, tenía 4, pero ahora en vez de 8 nos da 16 unidades reactivas o 32 unidades reactivas, en este caso sí la variación de títulos es mayor. Entonces ahí sí se considera una reinfección. Y el último caso, tenemos una prueba treponímica positiva, una BRL de 128 unidades reactivas, y como valores previos tenemos una quimiluminiscencia positiva y una BRL de 4 unidades. Infección en curso. Claro, una reinfección sería... Reinfección. Paciente, claro, ya tenía una infección previa que se trató y por eso tiene una BRL de 4 unidades y ahora se reinfectó. Este puede ser el caso, por ejemplo, de pacientes donde la pareja sexual no quiere hacer el tratamiento. Nos pasa mucho, sobre todo con los controles de embarazo. O sea, si la pareja de la mujer embarazada no se quiere tratar, siguen manteniendo relaciones y aunque la mujer embarazada haga el tratamiento adecuado y se cure, si sigue manteniendo relaciones sin protección con su pareja que está infectada y que no se está tratando, siempre se va a reinfectar. Bueno, para ir terminando, la sífilis, como ya estuvimos diciendo, es una enfermedad que tiene un diagnóstico accesible y un tratamiento eficaz y un tratamiento que está al alcance de todos los centros de salud, creería yo que van a tener acceso a penicilina. Pero nosotros vemos que la incidencia en la población parece ir en aumento en lugar de disminuir. Entonces, en algo estamos fallando. Nosotros todos como equipo de salud tenemos que trabajar en conjunto. Tanto ustedes que lo tienen al paciente en la consulta, como nosotros que tenemos las muestras y procesamos los estudios, tenemos que trabajar juntos para tratar de alguna forma disminuir la incidencia de esta enfermedad. Nosotros siempre que tenemos casos, por ejemplo, viene una mujer al primer control de embarazo con una BRL positiva, se procede a informar eso y el resultado va al centro de salud. Pero si nosotros, por ejemplo, en un segundo control vemos que el título de la BRL sigue igual o aumenta, por ejemplo, eso depende de la diferencia de tiempo que haya entre el primer control y el segundo, pero generalmente pasan 3 a 4 meses desde un control hasta el siguiente. Si en ese lapso de tiempo el título de la BRL no bajó, es porque o el paciente no está realizando el tratamiento, perdón, o el paciente se trata, pero la pareja no se trata, o sea, algo está pasando. Siempre que nosotros tenemos casos así, o casos que nos llamen la atención, o que necesitamos hablar con alguien de atención al paciente, llamamos a los centros de salud, necesitamos quién fue el médico que hizo la solicitud, con la letra que hizo la solicitud y tratamos de hablar con ustedes, porque si el paciente se atiende en otro centro de salud o con otro médico, con otro obstetra, el segundo control, la segunda persona que ve al paciente no se va a enterar nunca de que tiene un valor de positiva previa. Nosotros como tenemos sistemas automáticos, sistemas informáticos para el ingreso de pacientes, tenemos los antecedentes acá. Entonces, aunque el paciente se haga atender en otro centro de salud, nosotros acá vamos a ver si tiene el mismo título de anticuerpos, si el título de anticuerpos bajó, si el título de anticuerpos aumentó. Entonces siempre tratamos de ponernos en contacto con el profesional que está en el centro de salud atendiendo al paciente.
si un paciente viene para hacerse un exudado o algún otro tipo para algún otro tipo de estudio de lesión, cuando se ven unas lesiones que pueden llegar a ser compatibles con un chancro, se realiza la prueba de campo oscuro sin necesidad de estar esperando a que un médico vea esa lesión y haga el pedido. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que tenemos que tratar de mantener una buena comunicación y trabajar en conjunto, porque en el medio está el paciente y el único beneficiario de todo nuestro trabajo es el paciente. ¿Eso es todo? Muy bien, muchísimas gracias Ezequiel Greenberg, excelente tu ponencia. Por otro lado, digamos, el tema de la interpretación del laboratorio en el caso de la sífilis viene a ser como la piedra filosofal, digámoslo, ¿no? El oro alquímico en la cuestión de la sífilis, porque habitualmente la mayoría de las veces las preguntas, las consultas, las interconsultas que solemos recibir tienen que ver con la interpretación de la serología. Por lo tanto, esta ponencia de Ezequiel es realmente muy clara y nos permite además entender, digamos, esta variedad, ¿no es cierto?, que hay con el tema de las pruebas y todo lo demás. Siempre, por supuesto, sabemos, esto lo digo simplemente como recordatorio, que siempre la atención de nuestros pacientes tienen que ver como en una integralidad, digamos, ¿no? Es decir, vemos para llegar a un diagnóstico y un tratamiento, vemos el todo, es lo que tenemos que hacer habitualmente con nuestros pacientes. Aprovecho también para comentarles que estamos trabajando conjuntamente también con la doctora Raceli del Laboratorio Central y de la Dirección de Laboratorio de la Provincia para implementar test rápidos para sífilis, ¿no? Test rápido para sífilis que, como su nombre lo indica, indica ventajas, digamos, con respecto al tema de los laboratorios en general, sobre todo con los laboratorios del primer nivel de atención, y tiene que ver con ese algoritmo inverso que Ezequiel mostró, ya que los test rápidos son pruebas treponémicas, digamos. Digo, simplemente lo comento como para que lo tengan en cuenta, que vamos a implementar este tema de los test rápidos, tanto para sífilis como para VIH, pero bueno, por ahí quizás es un poquito más novedoso el tema del test rápido para sífilis. Que Sí. si bien tiene ventajas, ¿no es cierto?, operativas, como para tomar algunas decisiones en el terreno, también sigue teniendo la complejidad en la interpretación de la serología, tal como presentaba el algoritmo Ezequiel. Sí, ibas a decir algo, Ezequiel. Sí, disculpa. Bueno, con respecto al uso de test rápidos para sífilis en el centro de salud, obviamente, como vos decís, cambia la forma de trabajo en el hecho de que si vos haces la prueba rápida y te da positiva, lo indicado en ese caso sería empezar ya el tratamiento del paciente. Pero siempre que haya una prueba positiva, lo mismo hay que mandar a hacer el laboratorio de control, porque no necesitas un título de la BRL para validar el tratamiento. La ventaja sería que se acortan los tiempos porque el paciente ya desde el primer día empieza el tratamiento, pero a pesar de, aunque tengan con la disponibilidad de test rápidos en el centro de salud, lo mismo tienen que mandar a pedir al laboratorio y evaluar el tratamiento, si fue adecuado o no, con el título de la BRL. Eso es así, por eso decía, ¿no es cierto?, que si bien el test rápido se presenta como una herramienta interesante, permite tomar decisiones en el terreno, pero además a eso no quita la cierta complejidad que tiene que tener por lo menos un circuito, ¿no es cierto? Por eso que se está trabajando con la dirección de laboratorios y lo demás. Es decir, además hay que saber que si yo tomo una decisión de tratar con una prueba, con un test rápido positivo en alguna persona en particular,
debo tener todo ese circuito cumplido para la valoración adecuada, ¿no? Con la prueba no treponémica y todo lo que presentó Ezequiel, antes de los 7 días. Esa es otra cuestión, porque yo tengo que, antes del 7º día, decidir si supónganse, si esa persona va a seguir con 2 dosis más de penicilina, que es la forma habitual que hacemos tratamiento. Si bien hay una postura, ¿no es cierto?, en que con una sola dosis de penicilina se puede tratar la sífilis. Así que bueno, esa sería una herramienta fundamental, digamos, como para tomar decisiones en el primer nivel de atención, en cuestiones de tiempo. Muchas veces se había preparado este tema de test rápido hace unos años atrás con el tema de embarazadas, pero en 2 centros de salud de Resistencia, pero no se pudo concretar ese proyecto. Hubo dificultades más que nada de coordinación con los niveles centrales nuestros, digamos, ¿no? Estoy hablando del Ministerio de Salud de la provincia. En fin, pero bueno, vamos a retomar esto y creo que además se va a trabajar conjuntamente con el Malbrán, en este sentido también ya les voy contando cómo es el tema, para hacer controles de calidad. Así que es muy, muy interesante este proyecto, es muy interesante integrar los laboratorios, es muy interesante integrar también, sobre todo los laboratorios del primer nivel de atención, que es lo que nos interesa, digamos, como estrategia sanitaria para abordar la sífilis y principalmente, obviamente, en el embarazo. Doctor, una pregunta. Sí, cómo no. ¿Desde cuándo estarían disponibles estos test rápidos? Yo sé que se hizo una prueba piloto con algunos centros de salud y bueno, esto sería a través del solamente el laboratorio central, el tema de estos test rápidos para sífilis. No. El proyecto básicamente es poner a disposición, digamos, de laboratorios que obviamente se va a empezar con 2 o 3 centros de salud en el Gran Resistencia, como ensayando primero, ¿no?, el tema. Justamente para centros de salud que tengan laboratorio, digamos. Eso sería un poquito el espíritu de este proyecto. El proyecto anterior que mencionás no se pudo concretar adecuadamente porque hubo inconvenientes ahí en el medio. Así que vamos a retomar esta línea de trabajo para poder definitivamente, a través de la provisión de test rápido que la Nación tiene, por eso también están ofreciendo reactivos, así que tenemos que aprovechar. Van a ser para centros de salud que tengan laboratorio, con la idea de comenzar, digamos, para fortalecer los circuitos, que tiene que haber un circuito claro, digamos, en esto, fortalecer eso y posteriormente, por supuesto, distribuir más tarde, digamos, en otros centros de salud y más tarde en algún momento en toda la provincia. Bien, gracias, doctor. Bueno, hay preguntas en el chat, por ahí si lo que podemos hacer es, esto queda, digamos, grabado en la clase. Nosotros vamos a compartir después un documento con las respuestas.